All right, are we ready to hear the word of the Lord this morning? Estamos listos para escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Amen. Amén. Yeah. All right, well, I'm excited Estoy emocionado because this morning we continue in our series porque en esta mañana vamos a continuar en nuestra serie in the book of Daniel. en el libro de Daniel. Okay, and we're in chapter 8 this morning. Y estamos en el capítulo 8 en esta mañana. Okay, and as I explained the last Sunday, Y como explicaba el domingo pasado, the first 6 chapters los primeros 6 capítulos tell us the story of Daniel and his 3 friends nos cuentan la historia de Daniel y sus 3 amigos living in Babylon for like 65 years. viviendo en Babilonia durante unos 65 años. And chapters 7 through 12, Y en los capítulos del 7 al 12 there are prophetic visions given to Daniel son visiones proféticas dadas a Daniel at different times as he served in Babylon. en diferentes momentos cuando él sirvió en Babilonia. So as we study these prophecies, Así que mientras estudiamos las profecías, I will tell you when they were received, les diré cuando ellos las recibieron what we believe they mean, y en lo que creemos que significan and why it matters to us. y por qué son importantes para nosotros. Okay, and so we'll begin reading in Daniel chapter 8 Entonces vamos a comenzar a leer en Daniel capítulo 8 at verse 1. en el versículo 1. Okay, so we're going to begin by reading verses 1 through 4. Vamos a empezar leyendo en el capítulo 8 del 1 al 4. Okay, are you with me? ¿Está conmigo? Okay, it says, in the 3rd year of the reign of King Belshazzar, a vision appeared to me, Daniel, after the one that appeared to me the first time. I saw in the vision, and it so happened while I was looking that I was in Shushan, the citadel, which is in the province of Elam, and I saw in the vision that I was by the river Ulai. Then I lifted my eyes and saw, and there standing beside the river was a ram which had 2 horns. And the 2 horns were high, but one was higher than the other, and the higher one came up last. I saw the ram pushing westward, northward, and southward, so that no animal could withstand him, nor was there any that could deliver from his hand, but he did according to his will and became great. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión, además de la que antes había tenido. En esa visión vi que estaba yo en las márgenes del río Ulai, en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Al levantar la vista, allí junto al río vi un carnero. Tenía los 2 cuernos muy largos, aunque uno de ellos era más largo que el otro, y le había crecido después. Vi también que el carnero embestía con sus cuernos hacia el poniente, el norte y el sur, y que ninguna bestia podía enfrentársele ni librarse de su poder. Hacía todo lo que quería y se ufanaba de ello. Amen. Amén. So Daniel had another vision. Entonces Daniel tuvo otra It visión was the 3rd year of King Belshazzar of Babylon. y fue durante el tercer año del rey Belsasar de Babilonia, So 2 years after the vision of chapter 7. 2 años después de la visión del capítulo 7. And we learned about Belshazzar in chapter 5. Y aprendimos sobre Belsasar en el capítulo 5. And so Daniel tells us that in his vision, Y entonces Daniel nos dice que en su visión, he was in the city of Shushan or Susa. él estaba en la ciudad de Susa, Okay, depending on the translation. dependiendo de la traducción. And this was about 230 miles Y eso estaba a unas 230 millas or 380 kilometers east of Babylon. o 380 kilómetros al este de Babilonia. Now, 100 years after Daniel, 100 años después de Daniel, this city was one of the capitals of the Persian Empire. esta ciudad era una de las capitales del imperio persa. It was also the home of Esther.
También fue el hogar de Esther and Nehemiah y Nehemías before he returned to Jerusalem. antes de que regresaran a Jerusalén. So in this vision, Entonces, en esta visión, Daniel was in Susa Daniel estaba en Susa, by the river Ulai, junto al río de Ulai, and beside the river, y junto al río, he saw a ram with two long horns. él vio un carnero con dos cuernos largos, And the horn that grew last y el cuerno que creció de último was longer than the other. era más largo que el otro. And this ram was extending his territory Y este carnero estaba extendiendo su territorio to the west, hacia el oeste, the north, norte and the south, y sur. and no other animal could stop him, Y ningún otro animal podía detenerlo. and he became great. Y se hizo grande en poderío. Now, verse 20 tells us Ahora en el versículo 20 nos dice that the ram represents the kings of Mede and Persia, que el carnero representa a los reyes de Mead y Persia, or the Medo-Persian Empire. o el imperio medo-persa. Okay, and as we saw last Sunday in chapter Y 7, como vimos el domingo pasado en el capítulo 7, okay, this was represented by the bear. era representado por el oso, Okay, there we go. Okay, as we see here. como vemos aquí. Okay, but we also see here in chapter 8, Este carnero que tenía dos cuernos, okay, I'm sorry, we see here again in chapter 8 lo vimos también en el capítulo 8, that this ram had two horns. que su cuerno tenía dos cuernos. Uh-huh. Okay. It says that it was the last horn Dice que era el último cuerno, that became greater, el que se hizo más poderoso. and we know from history Y sabemos por la historia it was the Persians that ascended last, que fueron los persas los que ascendieron, but became the much greater force, pero se convirtieron en una fuerza mucho mayor, the dominant power. el poder dominante. Also, we know from history Además, sabemos por la historia that this empire expanded que este imperio se expandió to the west, hacia el north, oeste, and south. el norte y el sur. And no king or army could stand against Y it, ningún rey o ejército pudo hacerle frente and it became great y se hizo poderoso, as the ram in this vision. como el carnero en la visión. Okay, but here's the amazing part. Pero aquí está la parte asombrosa. Daniel saw all these things in this vision Daniel vio todas estas cosas en estas visiones before they happened. antes que sucedieran. Let's read verses 5 through 7. Leamos Daniel 8 del 5 al 7. It says, and as I was considering, suddenly a male goat from the west came from the west across the surface of the whole earth without touching the ground. And the goat had a notable horn between his eyes. Then he came to the ram that had two horns, which I had seen standing beside the river, and ran at him with furious power. And I saw him confronting the ram. He was moved with rage against him, attacked the ram, and broke his two horns. There was no power in the ram to withstand him, but he cast him down to the ground and trampled him, and there was no one that could deliver the ram from his hand. Therefore the male goat grew very great, but when he became strong, no one could deliver the ram from his hand. I didn't mean to read 8. Mientras yo trataba de entender esto, por el lado poniente apareció un macho cabrío, que sin siquiera tocar el suelo se dispuso a atacar toda la tierra. Tenía entre los ojos un cuerno muy prominente. Cuando llegó a donde estaba el carnero de dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río, se lanzó contra él con todas sus fuerzas. Yo vi cuando llegó hasta el carnero y lo atacó, lo hirió y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para hacerle frente. Así que lo derribó y lo pisoteó, y no hubo nadie que lo librara de su poder. Amen. Amén. So Daniel sees a goat with one large horn, Así que Daniel ve en
macho cabrío con un cuerno grande And he comes very fast from the west, y viene muy rápido desde el oeste, almost like flying. casi como si volara. And the goat attacks the ram with rage. Y el macho cabrío ataca con furia And he breaks the two horns of the ram. y le rompe los dos cuernos. And the goat completely defeated the ram. Y el macho cabrío derrotó completamente al carnero. So the goat became very great. De modo que el macho cabrío se hizo demasiado poderoso. And verse 21 tells us Y el versículo 21 dice that the goat represents the Greek Empire. que el macho cabrío representa al imperio griego And his horn, the first king. y su cuerno al primer rey. Now we know from history Sabemos por la historia that Alexander the Great was the first king of the unified Greek Empire. que Alejandro Magno fue el primer rey del imperio griego unificado And he came from the west. y que vino de occidente And he conquered with great speed. y conquistó con gran velocidad. And as we saw represented by the leopard in chapter 7, Como vimos representado por el leopardo en el capítulo 7. and Daniel saw this over 250 years before it happened. Y Daniel vio esto más de 250 años antes de que sucediera. Now this is truly amazing. Esto es realmente asombroso. Perhaps we don't think about this Quizá no pensemos en esto. as we study the Gentile kingdoms in the book of Daniel, Cuando estudiamos sobre estos reinos gentiles en el libro de Daniel. but God was using them to accomplish his great purpose. Pero Dios lo estaba usando a él para lograr sus mayores propósitos. The expansion of the Greek Empire La expansión del imperio griego under Alexander the Great bajo Alejandro Magno took the Greek language to the world. llevó el griego al mundo. It became the common language in the civilized world. Y se convirtió en el idioma común en el mundo civilizado. So when the Old Testament was translated into Greek, Así que cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego, called the Septuagint, llamado Septuaginta, our God, nuestro Dios, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, was introduced to the world. fue presentado al mundo. When the writers of the New Testament Cuando los escritores del Nuevo Testamento wrote the Gospels and the letters, escribieron las cartas y los evangelios, they wrote them in Greek. ellos los escribieron en griego, So the civilized world could para, read them. para que el mundo civilizado pudiera leerlo. Never before in the history of the world Nunca antes en la historia del mundo were there so many people that spoke the same language. hubo tanta gente que hablara el mismo idioma. And so it's no Y surprise es por eso de que nos sorprende that this was the appointed time for the Father to send his Son, que este fuera el momento señalado para que el Padre enviara a su Hijo, Jesus, Jesús, the Messiah el Mesías and Savior of the y world. el Salvador del mundo. Are you with me, church? ¿Está conmigo, iglesia? Okay. Let's read verses 8 through 12. Leamos el verso 8 del 8 al 12. It says, "Therefore the male goat grew very great, but when he became strong, the large horn was broken, and in place of it 4 notable ones came up towards the 4 winds of heaven. And out of one of them came a little horn, which grew exceedingly great towards the south, towards the east, and toward the glorious land. And it grew up to the host of heaven, and cast down some of the host and some of the stars to the ground, and trampled them. He even exalted himself as high as the prince of the host, and by him the daily sacrifices were taken away, and the place of his sanctuary was cast down. Because of transgression, an army was given over to the horn to oppose the daily sacrifices, and he cast truth to the ground. He did all this and prospered." Y este macho cabrío se hizo muy poderoso, pero en la cumbre de su poder se le quebró el cuerno más largo, y en su lugar salieron otros 4 cuernos de gran tamaño, que se le lanzaron contra los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente,
y hacia la tierra gloriosa. Tan grande llegó a ser que desafió al ejército del cielo y hasta echó por tierra y pisoteó aparte de ese ejército y de las estrellas. Incluso desafió al príncipe de los ejércitos y por causa de él se suspendió el sacrificio continuo y se echó por tierra el lugar del santuario. Por causa del pecado del pueblo le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y en todo prosperó. Amen. Amén. So this goat became great Así que el macho cabrío se until hizo poderoso until the large horn was broken, hasta que el cuerno grande se quebró and in its place 4 other horns grew up. y en su lugar crecieron otros 4 cuernos. Again, as we saw last De Sunday, nuevo, como vimos el domingo pasado, with the leopard con el leopardo that had 4 heads. que tenía 4 cabezas. We see here Vemos aquí that the large horn was que el broken, cuerno grande se quebró and the 4 other horns grew in its y place otros 4 cuernos crecieron en su lugar, in the 4 en directions. 4 And direcciones. this confirms what we saw last week. Y esto confirma lo que vimos la semana That pasada, Alexander was only 32 years old when he died. que Alejandro tenía solo 32 años cuando murió And his kingdom was divided among 4 generals, y su reino fue dividido en 4 generales, each one receiving a portion of the land. cada uno recibiendo una porción de la tierra. Okay, but from one of them, Pero uno de ellos, but we know him as Seleucus, así que le conocemos como Seleuco, and from him came this little horn. de él vino el cuerno pequeño. Now, this is not the same little horn as Daniel 7, Este no es el mismo cuerno pequeño que Daniel Which vio en come- el versículo 7, which comes through the Roman Empire. que viene a través del imperio romano. But this little horn Pero este pequeño cuerno was one of the descendants of Seleucus. era uno de los descendientes de Seleuco, And he came to power, pero se hizo muy poderoso okay, and he reigned over a large area that included Israel. que llegó al poder y reinó sobre una gran área que incluía a Israel. Okay? And this all was before the Roman Empire. Que eso fue antes del imperio romano. Now, this is important. Esto es muy importante. His name was Antiochus IV. Su nombre era Antíoco IV, But he gave himself the name pero se dio a sí mismo el nombre Antiochus Epiphanes, Antíoco Epífanes, meaning manifestation of God. que significa manifestación de Dios. He commanded the people to worship him and his gods. Ordenó al pueblo que lo adorara a él y a sus dioses. He was arrogant Era arrogante and evil malvado and violent. y violento. And when he came to y cuando Jerusalem, llegó a the Jerusalén, Jews were not conforming to the customs of his los people judíos no se ajustaban a las costumbres de su reino, or worshiping his gods. adorando a sus dioses. And so he persecuted them Así que los persiguió severely. severamente. Now, this is not a good translation in our Bibles. Esto no es la mejor traducción en nuestras Biblias. Okay, especially the Spanish Bible, Especialmente en las Biblias de lengua española, because the host of heaven, porque el ejército, El just ejército. leave it at, I Ajá. changed that on purpose. Yeah. The host of heaven and stars in verse 10 el ejército y las estrellas en el versículo are not angels, 10 no son ángeles, okay? But the priests and the holy people of God, sino los sacerdotes y el pueblo de Dios Santo, as we see confirmed in verse 13. como vemos en el versículo 13. Okay? He made it illegal Hizo ilegal adorar to worship or follow the law of our God, o seguir la ley de nuestro or Dios to make sacrifices in the o temple. hacer sacrificios en el templo. And when they disobeyed, Cuando desobedecieron, he executed tens of thousands ejecutó decenas de miles of the people of God. de gente de Dios. He sold others into slavery. Convirtió a otros en esclavos.
And if that was not enough, Y por si fuera poco, he defiled the temple profanó el templo, by sacrificing a pig sac- on the altar sacrificando un cerdo en el altar and putting an image of Zeus in the most holy place. y colocando una imagen de Zeus en el lugar más santísimo. This desecration Esta profanación of 167 BC del 167 antes de Cristo was called the abomination se llamó la of abominación desolation. de la desolación. And this connects this pagan king Y esto conecta a este rey pagano and his actions y sus acciones to what is going to happen in the future con lo que ocurriría en el futuro under the reign of the Antichrist. bajo el reinado del anticristo. So this vision here in chapter 8 Entonces, esta visión aquí en el capítulo 8 is one of the prophecies in the Bible that has a double fulfillment. es una de las profecías que la Biblia usa con doble cumplimiento. Okay? The first fulfillment nearer to the time of the prophecy, El primer cumplimiento más cercano al tiempo de la profecía and a future fulfillment usually in the last days. y un cumplimiento futuro generalmente en los últimos días. This prophecy Esta profecía was initially fulfilled in Antiochus Epiphanes. se cumplió inicialmente en Antíoco Epífanes. He was so evil Era tan malvado and violent y violento that many people did not call him Antiochus Epiphanes. que muchos no lo llamaban Antíoco Epífanes, They called him Antiochus Epimanes, lo llamaban Antíoco Epímenes, which means madman. que significa loco. He was crazy Estaba loco, and evil. malvado. He did exactly what Daniel saw in this vision. Él hizo exactamente lo que Daniel vio en su visión. Now, in verses 13 and 14, En los versículos 13 y 14, one angel asked another, un ángel le preguntó a otro, how long would this defilement of the temple continue? ¿cuánto tiempo continuaría la profanación? And the answer was 2,300 days. Y la respuesta fue 2300 días. And there's all these crazy ideas about what it means. Y todas estas ideas locas de lo que significa, Okay? We don't know for sure. no lo sabemos con seguridad. Okay? The best people I have studied, Con las personas que yo he estudiado, las mejores, okay, they say we don't know for sure. dice que realmente no lo sabemos. What we do know Lo que sí sabemos is the date when the temple was cleansed es el día cuando el templo fue purificado. and that was on December 25th, 165 BC. Ese fue el 25 de diciembre del 165 antes de Cristo. And how many of you know ¿Y cuántos de ustedes conocen o saben that this is remembered each year with the Jewish celebration of Hanukkah? que cada año recuerda con la celebración judía de Hanukkah? Hanukkah Hanukkah is the celebration es la celebración of their victory de su victoria and the cleansing of the temple. y de la purificación del templo. Okay? Their victory against Antiochus. Su victoria en contra de Antioquía. Uh-huh. Now, if we count back 2,300 days, Si contamos 2300 días hacia atrás, it seems that we come to the year Antiochus began his severe persecution. llegamos al año en que Antíoco comenzó su severa persecución. Okay? Are you with me, church? ¿Están conmigo, iglesia? Okay. I know this is like a history lesson. Yo sé que esto es como una lección de historia, Okay, but we have a word here this morning.
Pero tenemos una palabra en esta mañana. Okay? Now, we're not going to read them, No vamos a leer esto, but in verses 15 through 18, pero en los versículos 15 y 18, Daniel tells us that he was trying to understand this vision. Daniel nos dice que él estaba tratando de entender la visión. And he saw suddenly what appeared to be a man. Y de repente vio que parecía ser un hombre. And he heard a voice Y oyó una voz that said, Gabriel, give him understanding of the vision. que decía, Gabriel, da el entendimiento de la And visión. when Gabriel began to speak to Y cuando Daniel, Gabriel comenzó a hablarle, Daniel fell on his face Daniel cayó sobre su rostro and into a deep sleep. y en un sueño profundo. Now, if you don't know this, Si no sabe qué es eso, that is a common response in the Bible es una respuesta común en la Biblia. when people saw angels Cuando la gente veía ángeles or saw the Lord. o vieron al Señor, They fell on their faces. ellos caían sobre su They rostro. were terrified. Estaban aterrorizados. Okay, but Daniel says that Gabriel touched him Pero Daniel dice que Gabriel le tocó and raised him up on his feet. y lo levantó sobre sus pies. And this is where Gabriel began to give him the interpretation. Y aquí es donde Gabriel comenzó a darle la interpretación. And now we know most of what it means. Y ahora sabemos lo que significa. We know how this prophetic vision was fulfilled originally. Y sabemos cómo se cumplió originalmente esta visión profética. For Daniel, these things were in the future. Para Daniel, estas cosas, perdón. Ajá. Para Daniel, estas cosas que vio estaban en el futuro. Some of it happened 350 years after he saw the vision. Algunas de ellas sucedieron 350 años de que vio la visión. But for us, Pero para nosotros, this is history. esto es historia. We can test it Podemos comprobarlo and prove it's true. y comprobarlo con veracidad. And so we know Así que sabemos that our God is the Alpha and the Omega. que nuestro Dios es el alfa y el omega. He is the beginning and the end. Él conoce el principio y el fin. And we can trust what He Y says, podemos confiar en lo que Él dice, revealed through the prophets, revelado a través de los profetas, like Daniel. como Daniel. We can trust that His word is true. Podemos confiar en que su palabra es verdadera. We can trust what it Y says podemos confiar en lo que dice about what is to come, sobre lo que está por venir. because our God has always done what He promised to do. Porque nuestro Dios siempre ha cumplido con lo que Él ha dicho que hará. Amen. Amén. Now in verse 19, Ahora en el versículo 19, Gabriel tells Daniel that this vision also has an appointed time in the future. Gabriel le dice a Daniel que esta visión también tiene un tiempo señalado en el futuro, In the end times. en el fin. And so there is a change that begins in verse 23. Así que hay un cambio que comienza en el versículo 23. And this is where we find the fulfillment Y aquí, of the es, future y aquí es donde encontramos el cumplimiento del futuro in the Antichrist. en el anticristo. So let's read verses 23 through 26. Así que leamos en el verso 23 al 26. Okay? And it says this, and in the latter time of their kingdom, when the transgressors have reached their fullness, a king shall arise, having fierce features, who understands sinister schemes. His power shall be mighty, but not by his own power. He shall destroy fearfully and shall prosper and thrive. He shall destroy the mighty and also the holy people. Through his cunning he shall cause deceit to prosper under his rule, and he shall exalt himself in his heart. He shall destroy many in their prosperity. He shall even rise against the prince of princes, but he shall be broken without human means. And the vision of the evenings and mornings which is told is true. Therefore seal up the vision, for it refers to many days in the future. Cuando estos reinos lleguen a su fin y los pecadores lleguen al colmo de su maldad, se levantará un rey despótico e intrigante. Llegará a tener mucho poder, pero no por méritos propios, y causará grandes daños, pues actuará no
pues actuará de manera arbitraria. Será tal su éxito que destruirá a pueblos poderosos y al pueblo de los santos. Sus hechos llevarán la marca de la astucia y del engaño. Se llenará de soberbia y arteramente destruirá a muchos pueblos y desafiará al príncipe de los príncipes, pero será derrotado y no por la intervención humana. La visión que tuviste de las tardes y las mañanas es verdadera, pero tú debes mantenerla en secreto porque aún falta tiempo. Amen. So Gabriel tells Daniel Así que Gabriel le dice a Daniel that this vision, I'm sorry, in the last of the Gentile kingdoms, en el último de los gentiles a king is coming. que el rey viene. And because we use scripture to interpret scripture, Y debido a que usamos las escrituras para interpretarlas, we know that he will have the power of Satan. sabemos que él tendrá el poder de Satanás, He will prosper by deception. que él va a prosperar mediante el engaño He will exalt himself to the place of God. y será exaltado a sí mismo al lugar de Dios. He will oppose Christ. Se opondrá a Cristo, He will bring great destruction, traerá una gran much destrucción, worse than any other time on earth. mucho peor que en cualquier otro momento en la That's tierra. what Jesus said. Esto es lo que Jesús dijo. And he will desecrate the temple Profanará el templo by the abomination of desolation, con la abominación de la and desolación he will declare he is God y declarará que es Dios and command the world to worship him. y ordenará al mundo que lo adore. Okay, but here is the good news. Pero aquí está la buena noticia. Gabriel says he will be broken, Gabriel dice que será quebrantado, defeated, derrotado, not by humans, no por los but humanos, by God. sino por Dios. And this will happen Y esto sucederá at the second coming of Jesus Christ. en la segunda venida de Jesucristo. And this agrees with what we have learned Y esto concuerda con lo que hemos in aprendido our other studies about the Antichrist. en nuestros otros estudios sobre el He anticristo. is the final fulfillment of this vision Él es el cumplimiento final de esta visión and the instrument for the wrath to come upon the whole earth y el instrumento para la ira que vendrá sobre la tierra in the last days, en los últimos días, during the great tribulation, durante la gran tribulación, before the return of Jesus Christ. antes del regreso de Jesucristo. As I said last Sunday, Como dije el domingo pasado, our Father has told us what is to come. nuestro Padre nos ha dicho lo que está por venir. The angel reminded Daniel El ángel le recordó a Daniel that the vision is true, que la visión es verdadera, but he told him to seal it, pero lo dijo que la sellara, to write it down and preserve it que la escribiera y la preservara, for those that would be informed and comforted by it para quienes serían informados y consolados in the next centuries en los próximos siglos and those in the future y para aquellos en el futuro, at the time of the end. en el tiempo del fin, Because it was porque fue and it is y es a comfort to believers that are being persecuted, un consuelo para los creyentes que están siendo perseguidos who are suffering for their faith, y sufriendo por su fe, or just living in the reality of this fallen world. o simplemente viviendo en la realidad de este mundo caído. In the last verse, En el último versículo, Daniel tells us Daniel nos dice that this vision made him sick for days, que esta visión lo enfermó durante días, but he returned to the service of the king. pero regresó al servicio del rey. And no one, even Daniel, Y nadie, ni siquiera Daniel, fully understood this vision. entendió completamente esta visión. Now, we have the blessing of looking back at history Nosotros tenemos la bendición de mirar atrás a la historia to confirm the vision para confirmar la visión and the blessing of knowing Jesus Christ, y la bendición de conocer a Jesucristo, who he is quién es and what he has done y lo que ha hecho and what he has promised to do in the future y lo que ha prometido hacer en el futuro through the perfect Word of God. a través de la perfecta palabra de Dios. And we have the living hope Y tenemos la esperanza viva that a day is coming
de que el día llegará when Jesus Christ will return en el que Jesucristo regresará and defeat every y enemy, derrotará a todo enemigo, even death, incluso la muerte, and cleanse all of y creation. purificará toda la creación. The times of the Los Gentiles tiempos de los gentiles will end. terminarán. The kingdoms of this Los world reinos de este will mundo not prevail. no prevalecerán. They will all fail. Todos ellos caerán, Like Alexander como Alejandro and Antiochus y Epiphanes Antíoco Epífanes and the Antichrist that is y coming. el anticristo que viene, And they will face the righteous y judgment enfrentarán el justo juicio of a holy God. de un Dios santo. But every person Pero toda persona that has repented of their que sins se haya arrepentido de sus and pecados trusted in Jesus Christ y haya alone confiado solo en Cristo for their salvation para su and salvación eternal y life, vida eterna, they will live victoriously with Him vivirá victoriosamente in con a Él kingdom that never ends. en un reino que nunca termina. Amen. Amén. I want to close with the word Quiero cerrar con una palabra from the Apostle Peter. del apóstol Pedro. Okay? He was writing to believers, Él estaba escribiendo a los creyentes, okay, warning them about false teachers. advirtiéndoles sobre los falsos maestros He was exhorting them to grow and be strong in their faith. y exhortándolos a crecer, a ser fuertes en su fe. Okay, and I want to read from 2 Peter. Y It's quiero not leer one del, verse. segunda de Pedro, Just something that is very relevant for us this morning. algo que es muy relevante para nosotros en esta mañana. Okay, and it's 2 Peter chapter 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Okay, and Peter was reminding the believers of the power of the prophecies in the Old Testament. Pero les estaba recordando el poder de las profecías Of the Old Testament del Antiguo Testamento that had already been fulfilled, que ya ha sido cumplido, to give them confidence para darles confianza of the prophecies or promises en las profecías o promesas to be fulfilled in the future. que se cumplirían en el futuro. And this is our confidence. Y esa es nuestra confianza. 2 Peter chapter 1, Segunda de Pedro capítulo 1, verses 19 through 21. versículos 19-21. Listen closely to this. Escuche cerca sobre esto. Peter writes, "And so we have the prophetic word confirmed, which you do well to heed, as a light that shines in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. For prophecy never came by the will of man, but holy men spoke of God, or holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit." También tenemos la palabra profética que es aún más firme. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella como una luz que alumbra en lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levanta en su corazón. Y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amen. Amén. We have the book of Daniel. Tenemos el libro de Daniel. We have all of the Word of God. Y tenemos toda la palabra de Dios. With all these prophecies Con todas estas profecías that have already been fulfilled, que se han cumplido and those that are going to be fulfilled in the future. y otras que se van a cumplir. And Peter Y says, Pedro dice they are like a light that shines que son como una luz que brilla in this dark world en este mundo oscuro and in the darkness of our hearts. y en la oscuridad de nuestro corazón.
until Christ returns, antes de que Cristo regrese, when all will be revealed cuando todos sea revelado and fulfilled in Him. y cumplido en Él. What a great word Qué gran to palabra receive in our hearts this morning. para recibir en nuestros corazones esta Amen. mañana. Amén. That we have the Word of God. Que tenemos la palabra de Dios. That as we study these prophecies Como hemos estudiado estas and profecías see how many of them have already come true, y ver como todas, muchas de ellas han sido hechas de realidad. and the confidence Y la confianza that it gives us que nos da about what is coming, sobre lo que vendrá, because it's already been revealed to us porque todo ha sido revelado para nosotros in Jesus Christ en Cristo Jesús and in His Word. y en su palabra. Amen, church? Amén, iglesia. There is value here Hay un gran valor aquí for our lives. para nuestras vidas. Confidence, Confianza, faith, fe, security seguridad in Christ. en Cristo. Amen? Amén. All right, let's stand together. Gracias por ver el canal de YouTube de la Iglesia de la Costa. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido, para alimentar tu fe y animarte en tu vida con Jesús. Además, comparte este video con tus amigos y familiares. Tú nos puedes ayudar a alcanzar más personas con las buenas nuevas de Jesucristo. Si necesitas más información sobre nuestra iglesia, puedes visitar a nuestro sitio de web en iglesiadelacosta.com. También queremos invitarte a visitarnos cualquier domingo a las 10 de la mañana y que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.